Hechos y opiniones. Con Ramón Reyes. Se abrió el telón. Se abrió el telón, muchos dirían de la comedia, otros dirían de la verdad. Lo cierto es que estamos ya en el mes de junio y a mediados de semana, a principios de semana, el Procurador General de la República, Jean Alan García, envió a un juez de instrucción 14 personas, incluyendo funcionarios gubernamentales, legisladores y políticos implicados en el caso Odebrecht. ¿Y ahora qué? Así comienzo este fin de semana Hechos y Opiniones y le doy la bienvenida a mi invitado, jurista, economista, político, para analizar esta situación de Odebrecht. Ramón Emilio Concepción. Tocayo, buenos días. Buen día, buen día. ¿Usted me escucha? Parece que a usted Odebrecht. Sí. Le llaman así ahora Odebrecht. Odebrecht. A ese proceso gripal. Sí, a ese proceso gripal. Mire, yo pienso dos cosas. Primero, hay un juicio famosísimo en la historia de los Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln soñaba por la abolición de la esclavitud. Y lo conoce, la historia jurídica mundial conoce ese caso como el caso Dred Scott. Un esclavo que ya había sido liberado en el estado donde vivía, pero era de los que más ayudó al presidente Lincoln a promover la abolición de la esclavitud. Y lo tomaron prisionero precisamente por eso, porque era un partidario aguerrido, junto con el presidente Lincoln, de abolir la esclavitud. Como no lo podían juzgar por esclavo en ese estado donde lo apresaron, lo llevaron a juzgar a otro estado donde todavía permanecía la esclavitud vigente y le condenaron por incitador, por promover la abolición de la esclavitud. Lincoln, que era un hombre extremadamente juicioso, respondió a ese abuso, a esa violación de la ley, más o menos en los siguientes términos. Él dijo: mientras más conozco a Dios, mientras más me acerco a Dios, y como veo que aumenta el desprecio por la aplicación de la ley en los Estados Unidos, más temo por el futuro de mi pueblo, decía Lincoln. Y esto porque el proceso Odebrecht en República Dominicana nació sesgado, nació con un sesgo, y me explico. Ustedes recordarán el primer intento de meter un criterio de oportunidad en un momento que no se había abierto el proceso, que no existía ningún imputado. El juez Alejandro Vargas lo rechazó porque no era el procedimiento adecuado y le dijo: tráiganme el proceso de acuerdo a los requisitos que manda la ley. No quieran curar con un té de cilantro ancho a un paciente que está afectado de un cáncer terminal. Ustedes recuerdan todo eso. Bueno, buscaron otro juez, hicieron el acuerdo Odebrecht y el Estado Dominicano, violando primero que el Procurador General de la República no es representante del Estado Dominicano, el representante es el presidente Danilo Medina. Y segundo, en esa época todavía no existía el proceso abierto. Violaron la Constitución, violaron el Código Procesal Penal, violaron la ley de soborno y un paquete de artículos del Código Procesal. Lo violaron. ¿Por qué? Porque había un empeño, parece, de proteger a Odebrecht. Pero la mano de Dios, como decía el viejo jurista Babret, la mano de Dios interviene en todos los procesos criminales para ayudar que salgan la verdad. Están sometiendo 2 senadores, un diputado actual, un ministro y varios exfuncionarios. Y yo he dicho, si yo hubiese sido Procurador General de la República en este inmenso proceso, ¿por dónde debió empezar el Procurador General de la República? Debió llamar primero a Hipólito Mejía, expresidente de la República, segundo a Leonel Fernández y tercero al presidente Danilo Medina, que han sido los jefes de Estado
en los periodos en que se puso en vigencia ese mecanismo de soborno para obtener beneficios y perjudicar al Estado dominicano. Desde ahí nació sesgado el proceso. ¿Quiénes más debieron ser investigados? ¿Cómo es posible que si hubo soborno para que se aprobaran esos préstamos en el Congreso que enviaba el Poder Ejecutivo, nada más hay 2 senadores y un diputado y un expresidente de la Cámara de Senadores? El presidente de la Cámara del Senado actual acaba de decir que marchó por el lodazal sin ensuciarse. Si él sabía que había un lodazal. Con esas declaraciones, mínimo el Procurador General de la República a los 5 minutos debió llamarlo. ¿Por qué? Porque los artículos 93 y 95 de la Constitución le dan a los senadores y a los diputados un poder de vigilancia, un poder de control del gasto público. ¿Y cómo es posible que en ese lodazal al que se refirió el presidente del Senado se aprobaran 17 obras, todas sobrevaluadas? Oigan bien esto, yo pasé por el lodazal y no me ensucié. Usted sabía que ahí había un lodazal. Y el artículo, creo que es 146 de la Constitución, pone en la obligación a todo funcionario público que se entere de que se está cometiendo un crimen o un delito, de denunciarlo, hasta de querellarse. Entonces el procurador viene y se destapa con una oratoria grandilocuente y dice, aquí están todos los que son y no hay nadie. Y son todos los que están. Bueno, Temístocle Montats en esta semana ha destapado una caja de Pandora, porque Temo dijo, yo no firmé ni un contrato. Los que firmaron los contratos fueron Víctor Díaz Rúa, Vicente Bengoa, Gonzalo Castillo, Radamés Segura, el ingeniero Germán. Mencionó una partida de funcionarios y exfuncionarios que él sostiene que fueron los que firmaron esos contratos. Y admite, yo recibí dinero, pero me lo dieron para la campaña de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Oigan cómo se está complicando este asunto. Entonces el procurador, que en el acto introductivo de la acusación está señalando un expediente, diría yo hasta donde lo he visto, bastante bien fundamentado, pero tiene una falla. ¿Cuál es? Que en la página 14, creo que numeral 17 de la acusación, dice que para el proyecto Vista Catalina se pagó soborno para obtener la aprobación de esa importante obra que está construyendo el Estado Dominicano. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los que participó desde la licitación hasta la ejecución que se está llevando a cabo en estos momentos para la planta Punta Catalina no ha sido ni siquiera mencionado? Fíjense por qué el viejo Babres decía, la mano de Dios interviene en los procesos penales para ayudar a buscar la verdad. ¿Por qué? Porque al él mencionar la planta Punta Catalina, parece que él sustituyó ya a la comisión que estaba averiguando si hubo maña en la licitación. Ya dijo, hubo que pagar para aprobar el préstamo. Entonces él tiene que abrir la pesquisa y definitivamente no son todos los que están, ni están todos los que son. Yo he dicho, Ramón, hace unos años, aquí antes decían el político empresario o el empresario político. Aquí se ha hecho una especie de imbricación entre un sector y otro, que ya usted no sabe dónde termina el político y dónde empieza el empresario. ¿Qué está pasando? Que ahora están cosechando lo que sembraron. Enronquecí diciendo los PLDistas no están preparados para gobernar este país. Y cada vez que sucede un hecho de eso, refuerzo el criterio. No estaban preparados para gobernar este país, ni políticamente, ni moralmente, ni intelectualmente, éticamente ni hablar. Entonces, el país que está exigiendo justicia, que está exigiendo fin de la impunidad, fin de la corrupción, ahora es que va a tener que marchar, yo creo. Porque el procurador ha dicho, aquí están todos, pero Temístocle ha mencionado 5 o 6 nombres que el procurador ni siquiera ha interrogado. Y yo decía, colega, que si yo hubiese sido procurador para una buena investigación, porque el que está investigando no puede descartar ninguna posibilidad durante un proceso, y lo sabe el procurador, si es procesalista, si es penalista, y debe serlo para estar en ese cargo. Si 26 senadores aprobaron el proyecto para Vista Catalina, puede ser que haya sido una línea bajada, como dijo Reinaldo, que bajó el comité político o que bajó el Poder Ejecutivo. Pero para no despertar sospechas, debió interrogar los 26 senadores que aprobaron esos préstamos.
para que no haya, si se quiere utilizar el término, ¿cuál término utilizaríamos? ¿Se está sesgando? No, hay otro término. ¿Cuál sería? Ayúdeme, que buscaríamos, para que no haya privilegio. En favor de uno y en perjuicio Y en perjuicio de otro. Si los 26 aprobaron esos préstamos, vamos a interrogarlo a los 26. Además, siempre hay una especie de introducción en todo interrogatorio. ¿Qué sabe usted de este caso? Claro. A todo el mundo. Ah, mire, yo no sé nada. Ah, sí, mire, yo estaba en tal parte cuando pasó esto. Y es más grave ahora con eso que acaba de decir. ¿Por qué? Como la Constitución obliga a los legisladores a tener control y fiscalizar el gasto público, ¿cómo es posible que una obra, por ejemplo, el acueducto de la línea noroeste, se presupuestó en 161 millones de dólares? Le hicieron 5 adendas y terminó costando 400 millones. ¿Dónde estaban los legisladores para hacer uso del artículo 93 y del 95 de la Constitución que le dan ese control de fiscalización para que ellos defiendan el erario público? No existían. Entonces el procurador, a un senador que diga eso que usted acaba de decir, yo no sabía porque yo no estaba ahí, pero mire, usted aprobó este préstamo y miren cuánto se sobrecosteó esta obra, de 161 terminó costando 400. Exacto. O la carretera autopista Duarte, mi pueblo, Constanza, que se presupuestó en 41 millones de dólares y terminó costando 112 millones de dólares. Entonces el procurador no puede así alegremente decir al país, aquí están todos los que son y son todos los que están. No. Después de esta declaración que da Temístocle Montaz, se abre otro abanico. Ahora, esa gente hay que llamarlo, los que firmaron todos esos contratos. No estoy diciendo que hay que imputarlo, para que seamos claros. Te estoy diciendo que hay mínimo que interrogarlo para saber si en verdad ellos no tuvieron participación. Y hacerle la pregunta. Y hacerle la pregunta que usted decía. Sí. ¿Qué usted sabe de esto? Exactamente. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad y el país tiene que estar más despierto que nunca. Por ejemplo, a mí me han estado criticando porque yo dije que yo en mi partido, Revolucionario Moderno, yo hubiese sido partidario y hubiese esperado del presidente del partido y de los legisladores y exfuncionarios que están acusados una carta pidiendo licencia hasta que aclararan su situación en medio de esto. Fíjense que no estoy acusando. Claro. Estoy diciendo que el partido debía preservarse al margen de ese debate y a dar un apoyo puro y simple. Se le podía mandar los abogados del partido la solidaridad. Pero yo creo que la mejor defensa que se pudo haber hecho del presidente del partido era que él enviara una carta pidiendo una licencia por tiempo indefinido hasta que él aclarara su situación, y eso permitiría que él demostrara su inocencia, su honradez, su honorabilidad, sin mezclar el aparato político partidario que yo creo que se excedió en una reunión de prensa acelerada el lunes para solidarizarse sin saber qué hay en la acusación. Lo primero que hay que tener es el expediente a mano y ver cuáles son las acusaciones. Y después que se estudia el expediente, un expediente de 337 páginas, solo la parte acusatoria, entonces uno con calma lo estudia. Yo lo voy a estudiar, yo lo estoy estudiando. Hasta ahora lo que ha salido en la prensa lo voy casi viéndolo línea por línea, porque quiero tener un criterio técnico. Además está disponible para aquellos que quieran obtenerlo. Está en la página web de la Procuraduría. Yo empecé a verlo, pero quiero verlo con mucho cuidado, porque el expediente tiene muchas aristas. Sí. Imagínese que usted tenga que investigar todos los diputados que aprobaron los 17 préstamos, que aprobaron obras sobrecosteadas, que tienen un 300 y un 350%. No puede eso quedar al margen de una investigación. Repito, no estoy diciendo que hay que procesar más legisladores y más funcionarios, estoy diciendo que hay que investigarlo. Y si la investigación surgen algunos elementos que puedan conducirte a que verdaderamente hubo un soborno masivo, entonces a partir de ahí el procurador va a tener que hacer una adenda a esa acusación que está llevando hasta Una ahora. pregunta al abogado. ¿No se estila que en la instrucción justamente se interroga a las personas imputadas o no para ver qué pueden arrojar? Y si de esa investigación se desprende que hay indicio de culpabilidad, entonces se somete. El juez de la instrucción, vamos a ver cómo lo explico que se entienda. El juez de la instrucción, dentro del ejercicio de sus funciones en medio de la investigación de un proceso, no tiene límite, oigan el término,
El juez de la instrucción no tiene límite en la investigación cuando se está tratando de establecer la veracidad o no de un crimen. Aquí hay un crimen de tarama, de soborno, de asociación de malhechores. Podría haber hasta destierro para los funcionarios que cuando se juramentan dicen cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. El Código Penal es tan duro cuando habla de los crímenes y delitos contra la Constitución que hasta destierro le permite al funcionario que estaba encargado de hacer cumplir y cumplir la Constitución y las leyes. Entonces el juez de la instrucción no tiene ningún límite para la investigación hasta llegar a un punto que el expediente quede en estado de ser o enviado a juicio o de ser rechazado por el juez de la instrucción. ¿Qué es lo que se está averiguando ahora? ¿Es si son culpables o si no son culpables? No. El juez de la instrucción lo que va a determinar es si encuentra suficientes indicios que sean concordantes, fehacientes, que puedan mandar estos imputados a un juicio criminal. Eso es lo que se está discutiendo ahora. Y si lo envían al juicio preliminar, entonces se va a discutir los presupuestos probatorios, como dice el Código Procesal Penal. Bueno, Ramón Emilio y Ramón Reyes están acusados de asociación de malhechores y nosotros decimos no. Aunque usted no envió al juicio, nosotros vamos a demostrar que nosotros no somos culpables de esas imputaciones penales que usted no está haciendo. Por eso es que el juez de la instrucción no tiene límite, ni tiene tiempo, no tiene que tener premura. Es verdad que el juicio, para decidir si van a juicio de fondo, es expedito, es rápido, pero no tiene que hacerse como si fuera friendo y comiendo, como dice el refrán. Como caña para el ingenio, como decimos los dominicanos. De ninguna manera, porque es un expediente bastante engorroso, bastante complicado. Señores, se está juzgando la cúpula de los partidos políticos y se está juzgando prácticamente a un Congreso. Yo recuerdo cuando Reinaldo Pared decía, nosotros recibimos una línea del comité político y por eso aprobamos todos esos préstamos. ¿Sabía el comité político que se estaba violando la Constitución, que se estaban cometiendo actos, crímenes y delitos contra la Constitución? Podrá decirse no. Entonces yo le aplicaría cómo juzgaron los criminales nazis, bajo el criterio de que sabían o debían haber sabido que estaban cometiendo crímenes contra la humanidad, porque ellos decían, nosotros estábamos recibiendo órdenes superiores y por eso no nos pueden juzgar a nosotros ni nos pueden castigar. Pues el fiscal en Nuremberg dijo, no, ustedes sabían o debían haber sabido que estaban cometiendo crímenes contra la humanidad. Y lo envió a juicio, los condenaron, le incautaron todos los bienes. Ese precedente de ese juicio de 1944-45 sirvió de base para que en Francia en 1999 juzgaran un ministro de Economía que también decía, yo lo que estaba era cumpliendo órdenes del primer ministro en todas las medidas que tomé. Y el fiscal acusador le dijo, usted sabía o debía haber sabido que esas medidas que estaba tomando iban a perjudicar el interés del Estado francés y por vía de consecuencia iba a perjudicar la calidad de vida de los franceses. Le condenaron a 10 años y le incautaron todos sus bienes. Entonces el comité político tiene que ser investigado porque el comité político sabía o debía haber sabido que en esos préstamos que sobrecosteaban una obra, alguien se estaba beneficiando, como decimos los investigadores en materia criminal. ¿A quién perjudica o a quién beneficia el crimen? Entonces, ¿cómo es posible que el comité político, a sabiendas de que una obra que se presupuestó en 161 millones de dólares y le terminó costando al Estado 400 en préstamos aprobados al vapor en ese Congreso, no pueden alegar que no sabían que alguien se estaba beneficiando de esto? Y que no fue la única. Este es un juicio que yo creo, Ramón, que el país tiene que sentar un precedente, un antes y un después. Italia, ustedes recuerdan que Italia no se salía de un escándalo de corrupción cuando no era de mafia, era de política. Hasta el año 1997 apareció un fiscal y un juez Falcone y fiscal Borsellino, y abrieron un megaproceso. Procesaron alrededor de 700 políticos, empresarios y mafiosos. Hubo gente que murió fuera de Italia porque no pudo volver nunca más. ¿Qué tiempo hace que ustedes no ven un escándalo de corrupción en la administración pública en España? En Italia. En Italia, perdón. Incluso el ex primer ministro, por unos besitos y unas cosas que le dio a una muchachita menor de edad ahí, le costó salir de la política. Así es. Y aunque ya a Berlusconi. A Berlusconi.
Silvio Berlusconi. O sea, fíjense cómo los países sientan un precedente cuando hay una oportunidad. Y los dominicanos ahora con este mega proceso de Odebrecht tienen una oportunidad de decirnos a los hombres públicos, a los políticos, a los empresarios políticos y a los políticos empresarios, que hay límite, que debe haber límite. ¿Ustedes creen que es justo que un país como este, donde la salud es un fiasco, la educación ni hablar, la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica en entredicho, el transporte inexistente, y si sigo mencionando, menciono todas las áreas del país? Pero ¿ustedes creen que es justo que un comité político, como yo le digo, una vetusta monarquía que actúa como si fuera una monarquía, estén dilgándole al país, enseñándole toda esa riqueza a vida y por haber en apenas 17 años que tienen? Ahí hay ministros, señores, que tienen más dinero que lo que puede tener la familia Brugal, la familia Bermúdez, los Vicini, los Bonetti, que tienen 200 años generando riqueza. Entonces, este es un proceso que hay que aprovechar para hacer un antes y un después. ¿Se logrará? Yo no estoy viendo lo del sector privado que se beneficiaron, que lo estén mencionando en estos procesos de Odebrecht. No lo estoy viendo, Nada más estoy viendo cúpula de los partidos políticos. Y los partidos políticos, si bien es cierto que son los responsables, sobre todo los gobernantes, pero y todo el que vendían esas obras a sobrecosto, y todos los ingenieros que cubicaban a sobrecosto, ¿se van a quedar fuera del proceso? Esa es la delicadeza de este proceso, Ramón. Y por eso hay que ir al paso, no como quiere el procurador, como si fuera, como dije ahorita, friendo y comiendo. Sí, friendo y comiendo, no, como caña para el ingenio. No se puede llevar así ese proceso. Voy a hacer una pausa. Voy a brindarle una tacita de café Santo Domingo o una tacita de té, como usted prefiera, mientras mi directora envía a ustedes unos mensajes comerciales. Estamos para unos comerciales. Hechos y opiniones con Ramón Reyes. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Tu día es objetivo, primicia, especial, intenso, fortaleza, pasión, espectacular, productivo, saludable, negocio, cibernético, expresión. Tu día llega para acompañarte y mantenerte informado al más mínimo detalle de lo que pasa día a día. Periódico El Día. Contigo cada día mejor. Si vas a construir, San Ramón te saca con bien. Para pintar tu casa, San Ramón te saca con bien. La varilla, el cemento, el bloc, el bombillo, la llave y todo lo que necesita para tu casa, San Ramón lo tiene. Ferretería San Ramón, donde el cliente recibe un trato personal y especial de su propietario Ramón Cedeño. Y un equipo especializado le asesorará en sus necesidades. Llámenos al 809-533-1844 y de inmediato le serviremos. Ferretería San Ramón, en la carretera Sánchez, kilómetro 7,5 en Santo Domingo.
Hechos y opiniones. Con Ramón Reyes. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Tu día es Objetivo. Primicia. Especial. Intenso. Fortaleza. Pasión. Espectacular. Productivo. Saludable. Negocio. Cibernético. Expresión. Tu día llega para acompañarte y mantenerte informado al más mínimo detalle de lo que pasa día a día. Periódico El Día. Contigo cada día mejor. Si vas a construir, San Ramón te saca con bien. Para pintar tu casa, San Ramón te saca con bien. La varilla, el cemento, el bloc, el bombillo, la llave y todo lo que necesita para tu casa, San Ramón lo tiene. Ferretería San Ramón, donde el cliente recibe un trato personal y especial de su propietario Ramón Cedeño. Y un equipo especializado le asesorará en sus necesidades. Llámenos al 809-533-1844 y de inmediato le serviremos. Ferretería San Ramón, en la carretera Sánchez, kilómetro 7,5 en Santo Domingo. Hechos y opiniones. Con Ramón Reyes. Estoy conversando con el jurista, politólogo, economista Ramón Emilio Concepción, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pero abogado de los tribunales de la República ante todo. Doctor, usted hablaba en el segmento anterior de un antes y un después, y se refería a grosso modo a la carta del ministro de Planificación, ex ministro de Planificación y Desarrollo, que ahora es ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocle Montaz. ¿Qué sería un antes y un después? Usted decía, bueno, ha destapado una caja de Pandora. Y lo que dijo Rondón, porque Rondón ha implicado muchísima gente con nombres y apellidos, que dicen, yo le di a fulano, yo le di a mengano, y ellos debieron saber qué era de eso. ¿Dónde usted lo va a colocar? Mire, los políticos dominicanos, casi sin excepción, en los últimos 20 años, 25 años, piensan que la política es un botín de guerra. Cuando van a un cargo, es a entrarle a troche y moche, como decimos los campesinos. ¿Hasta dónde un país que se precie de libre, democrático, independiente, de institucionalizado, puede permitir que sus hombres públicos, cada vez que van a un cargo, salgan con millones, el país endeudado inmisericordiamente, el costo de la vida disparado de una forma como nunca antes, y estos señores, atentos de que son legisladores, senadores, diputados, de que son ministros, exhibiendo riqueza, exhibiendo vehículos, viviendo en la montaña, viviendo en la playa, viviendo en el extranjero,
que no pueden exhibir ese lujo, gente que tienen 200 años generando riqueza. Y cuando hablo de un antes y un después, cuando ese ministro importante del gobierno, Temístocle Montazo, uno de los hombres principales del PLD, dice, yo no firmé contrato. Los que firmaron contrato fueron fulano, Perencejo, Sutanejo. Rondón dice, yo le di dinero a fulano, a Sutano, a Perencejo, a fulano. Señores, eso no puede pasar por debajo de la mesa. Y cuando digo un antes y un después es para que los políticos y los hombres públicos, empresarios, banqueros, políticos, sepamos que no se puede estar abusando de la bonomía de un pueblo, que cada 4 años se hace una ilusión con un partido político, con un candidato, con un senador, con un diputado, con un alcalde, y son 4 años los que vienen para una frustración más. Hay que aprovechar esta oportunidad para que todo el que ha cometido pecado, sea del sector público, sea del sector privado, en esos negocios que yo decía ahorita, que ya tú no sabes dónde comienza y dónde termina la asociación, la imbricación del político empresario y del empresario político, que se aproveche como se aprovechó en Italia ese juicio que se denominó Manos Limpias, y se procesaron 700 italianos del sector público, privado, de la mafia, y en Italia no es que no exista corrupción, pero se paró esa gran escala de corrupción que había, que era un escándalo todos los días. El de hoy tapaba el de mañana. El de mañana, del pasado mañana tapaba el de mañana. Y 2 gobiernos a veces hasta un año. A veces 2 gobiernos en un año. Aquí hay un momento de tanta delicadeza que los políticos y los partidos políticos y todos los que andan marchando también en el movimiento verde, tenemos que sentarnos a reflexionar. Porque yo creo que a partir de ahora aquí en el país, cuando me refiero que tiene que ser un antes y un después, a partir de ahora, de este importante proceso que se está llevando a cabo, el país tiene que hacer una limpieza. Los hombres públicos que estamos en política, saber que no podemos andar detrás de un cargo solo para ir a servirnos. A veces me dicen que yo parezco un defensor de Balaguer, cosas que pueden decirme, tienes cuidado, porque yo digo, a nadie se le dio más insulto que a Joaquín Balaguer en este país, asesino, ladrón, criminal. Todos los insultos que se le puede dar a un hombre se le dio a ese hombre. Corrupto. Él muere en una camita del tamaño de este set del compañero Ramón. Y no han podido todavía sacarle una casa en la montaña, una casa en la playa, una casa en el extranjero. No han podido sacarle un vehículo de lujo que murió con un carro modelo 70 en la Marquesina. No han podido sacarle una chequera en el extranjero. Su biblioteca y su casa, que eran los únicos bienes que se le conocían, la biblioteca se la donó a la UNFU y la casa se la dejó al Instituto del Cáncer. Parece que la historia entonces se está encargando de poner las cosas en su lugar. Siempre mi padre decía, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se venza. El PLD, desde que llegó al poder, pensó que era una heredad que había recibido, una herencia que Balaguer y Bosch le habían dejado. Y el país no le hizo caso a don Juan cuando en el 91 renunció del PLD. ¿Qué dijo don Juan cuando se fue del PLD en el 91? Me voy de este partido porque aquí ha surgido un grupito de pequeños burgueses que vinieron a la política para obtener cargos públicos, desde ese cargo público obtener prestancia social y dinero, dinero y más dinero. Dijo don Juan en el 91, no le hicimos caso a don Juan, pues ahí están ahora. ¿Cómo es posible que un señor que en el 96 tenía un carrito Honda Civic podrido, sin pintar, a veces se le quedaba porque no tenía 70 pesos para echar gasolina? No era Honda Civic, no era Volkswagen. No, había, yo me estoy refiriendo a uno que tenía un Honda Civic, y él sabe muy bien a quién. Fortuna hoy inmensas, ya está aspirando ya a la presidencia de la República, por Dios. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el país siga en medio de este desbarajuste, que cada 4 años un nuevo grupo de multimillonarios, los hermanos de los presidentes, los hermanos de los ministros, las novias de los ministros? Señores, aquí hay ministros que regalan Mercedes-Benz de cumpleaños a muchachas nuestras y regalan apartamentos en la Nacaona. ¿Ustedes creen que eso es justo? Por eso, Ramón, es que hablo de un antes y un después, que este proceso no puede ser un espectáculo más y el procurador no puede despacharlo. Ah, sí, estos son todos los que son
y están todos los que son y son todos los que están. No puede ser. Este antes ha sido originado por las protestas populares impulsadas por el Movimiento Verde, por la Marcha Verde, y el después, ¿cuándo vendrá? Mire, para ser honesto, yo creo que también la comunidad internacional ha tenido que ver, porque si ese expediente hubiese dependido única y exclusivamente de las autoridades dominicanas con la jurisprudencia que tenemos en los temas de corrupción, no pasa nada. A pesar del Movimiento Verde, yo creo que no hubiese pasado nada. El problema es que eso nació en Estados Unidos y en Brasil, y de allá empezaron a enviar listas, a enviar pruebas, y aquí no podía ser diferente. En Perú hay 2 expresidentes, uno que anda corriendo y uno que tiene casi orden de conducencia. En Panamá hay uno que tiene orden de conducencia que anda corriendo. Hay 26 presos y 36 millones incautados ya. Entonces, el después tiene que ser después de esto, que los hombres que vayamos a la vida pública, al quehacer político, tenemos la obligación de entender que este país no puede seguir por estos derroteros, porque de lo contrario nos esperan grandes acontecimientos. Ustedes me oyeron decir al principio del programa lo que dijo Lincoln, cuando él decía: cada vez temo más por el futuro de mi pueblo, por el comportamiento de la no aplicación de la ley, el desprecio por la aplicación de la ley. Esa rebeldía que tienen estos jovencitos nuestros en los barrios, no me digan que lo estoy justificando, sin cancha, sin escuela, sin salud, sin trabajo, empleo. Oigan, ¿qué le estamos brindando a esos jóvenes? Simple y sencillamente delincuencia, con la droga que se ha metido aquí como nunca antes. Y oigan, si la situación es grave. Salió un estudio en estos días de BBC que ahora los bancos están lavando más dinero de los políticos que del narco. ¿Usted está oyendo? Antes el escándalo era el narco. No. Ahora se está lavando 1000 veces más el dinero que se roban los políticos, 1000 veces más que el dinero que produce la droga y el narco. Oiga cómo andan estos países. Los papeles de Panamá, eso es lo que demuestran. Bueno, entonces por eso cuando hablo que de un antes y un después, ya este proceso hay que aprovecharlo para que en el país las instituciones comiencen a jugar su rol. Estados Unidos, usted puede tener toda la diferencia que tenga con ese país, pero ahí hay un sistema judicial que un juececito o un fiscal ad hoc pone a saltar a un presidente si se equivoca. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a que la ley tiene que ser igual para todos. ¿Salpicará Odebrecht y este escándalo al presidente Danilo Medina? Está salpicado hace rato, por eso yo decía, si se fuera a hacer una investigación objetiva, debió empezar con Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, que fueron los que enviaron los préstamos al Congreso. No estoy diciendo que ellos cogieran, pero estoy diciendo que una investigación seria y objetiva, al que envía el expediente, al que firma el contrato, es el primero que hay que investigar. Después, a esos senadores y diputados que de manera alegre se aprobaron esos 17 contratos para hacer 17 obras que le costaron al país de sobrecosto alrededor de $1.000 millones. ¿Ustedes saben cuántos son $1.000 millones? Alrededor de 47.000 millones de pesos. En un país que no hay transporte, que no hay salud, que no hay seguridad ciudadana. Y se los reparten, ¿cuánto? 25, 30, 40, 50 hombres. Entonces el presidente de la República es el primero que está llamado a que, como él dijo en uno de sus discursos en la Asamblea Nacional, caiga quien caiga, aunque sea yo mismo. Bueno. Tiene que hacerlo. Está en la obligación de que este proceso sirva de antes y de después en República Dominicana. Eso es así. Hay un titular, estamos finalizando el espacio, pero yo no quería que usted dejara de referirse a un titular del periódico Hoy del pasado viernes. Dice aquí abajo: papeles de Brasil consignan sobornos por Punta Catalina. Fortunas crecen como espuma. Se ha dicho que Danilo Medina no tuvo nada que ver con esto y que esos sobornos no fue para la aprobación ni la concesión de Punta Catalina, y que Punta Catalina está siendo pagada
con fondos propios de la República Dominicana. Entonces, ¿de dónde estas fortunas crecen como espuma? Hay una contradicción. ¿Cómo es posible que si para aprobar los préstamos de Punta Catalina hubo que pagar soborno, cómo puede decirse que la licitación no tuvo problema? Si aquí lo que se ha objetado es que esa licitación hubieron 5 compañías, una de las cuales ofertó la misma planta, hasta con mejor tecnología, por menor costo. Por 1.150 millones de dólares. Y perdió. Y perdió. Y esta entonces, la Odebrecht obtuvo la adjudicación en perdió e impugnó 2.040 millones de dólares. Y si se admite que se pagó soborno para aprobar esos financiamientos, entonces de entrada eso nació mal. Por eso yo decía al principio del programa, hubo un sesgo en el proceso. Quisieron sacar a Odebrecht con ese perdón penal que le dieron sin que hubiera un proceso abierto todavía, porque parece que no quería que se hablara del tema Punta Catalina. Y ahí es donde los penalistas dicen, la mano de Dios, obró la mano de Dios, porque el propio escrito del procurador dice que para que se aprobara ese proyecto de Punta Catalina, hubo que pagar soborno. Entonces él tiene que abrir una investigación en torno a Punta Catalina, por Dios. Ese es en el párrafo 17 de la hoja 14 que usted citaba. Sí, sí señor. El mismo procurador dice que para que se aprobara el financiamiento de Odebrecht, el señor Rondón hubo de pagar soborno. ¿A quién le pagó? ¿Tiene que decir el procurador en la investigación? ¿O tiene que decir el señor Rondón a quién le pagó para que se aprobara ese financiamiento de Punta Catalina? Y cuando se está hablando que Punta Catalina puede haber costado más de 1.000 millones de dólares, solo Punta Catalina, más los 700 millones de las otras obras, estaríamos hablando de casi 2.000 millones de dólares, alrededor de 100.000 millones de pesos. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas carreteras, cuántos caminos vecinales se podrían arreglar con 100.000 millones de pesos? Bueno. Entonces ese es el problema, por lo que el país tiene que aprovechar este proceso y seguir marchando ahora, seguir exigiendo más transparencia, más pulcritud en los hombres y las mujeres que manejan la administración pública. Bien, las gracias a Ramón Emilio Concepción, político, abogado, economista. Me debe la parte económica porque la deuda externa e interna ha ido aumentando y usted predijo aquí en este espacio hace 2 años y lo repitió hace 1 año que esto se iba a encarecer, que iba a aumentar la deuda en vez de disminuir. Está en casi 45.000 millones de dólares. Bueno, yo lo llamaré para que usted acuda de nuevo a este espacio para que hablemos exclusivamente de la deuda de la República Dominicana. A ustedes, amigos, las gracias por haber estado conmigo este fin de semana. Recuerden que Hechos y Opiniones se transmite sábado y domingo por este canal 26, por todos los servidores de cable y se repite nueva vez durante la semana. Nos veremos el próximo fin de semana. Estamos para unos comerciales. Hechos y Opiniones con Ramón Reyes. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios.
Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Tu día es Objetivo. primicia, Especial. Intenso. fortaleza, Pasión. Espectacular. productivo. Saludable. Negocio. Cibernético. Expresión. Tu día llega para acompañarte y mantenerte informado al más mínimo detalle de lo que pasa día a día. Periódico El Día. Contigo cada día mejor. Si vas a construir, San Ramón te saca con bien. Para pintar tu casa, San Ramón te saca con bien. La varilla, el cemento, el bloc, el bombillo, la llave y todo lo que necesita para tu casa, San Ramón lo tiene. Ferretería San Ramón, donde el cliente recibe un trato personal y especial de su propietario Ramón Cedeño. Y un equipo especializado le asesorará en sus necesidades. Llámenos al 809-533-1844 y de inmediato le serviremos. Ferretería San Ramón, en la carretera Sánchez, kilómetro 7,5 en Santo Domingo. Hechos y opiniones. Con Ramón Reyes. Hemos presentado Hechos y opiniones. Con Ramón Reyes.